Uno de los temas más complicados y difíciles de comprender en la política contemporánea es el tema de la inmigración, en la política y en la vida de los seres humanos a lo largo del planeta. Trataremos un poco de entender qué es lo que está pasando en Europa. Europa es tributaria de la civilización judeocristiana, es decir, es su raíz, inclusive de antes de la invasión musulmana del siglo VIII a la península ibérica. La invasión musulmana en este siglo VIII fue detenida en el año 732 por Charles Martel, Carlos Martillo, por decirlo, el padre de Pepin de Bref y abuelo de Carlos Magno, el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que fue coronado en el año 800 de nuestra era. Pero si no hubiera sido por la batalla de Poitiers, que lideró el abuelo de Carlos Magno, Charles Martel, hoy se hablaría árabe en Europa y se enseñaría en los colegios el Corán y no la Biblia. Y eso es algo que está muchas fuerzas políticas de derecha en Europa, en Alemania, en Francia, en España, están cuestionando, están criticando y están alarmados, y surgen iniciativas y propuestas para frenar la inmigración o por lo menos para reducirla o controlarla drásticamente. Bienvenidos al programa Ecos de 1886. Este es el primero de varios episodios en los que intentaremos colocar sobre el tapete algunos interrogantes, algunas preguntas, algunos temas de un debate que debe desarrollarse abiertamente, sin tapujos, y reconocer como tal que es uno de los temas importantes de la actualidad en nuestras vidas y en la vida de los países europeos. Europa, recordemos, comenzó a recibir una fuerte corriente migratoria al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Durante ese conflicto, después hasta 1945, fallecieron docenas de millones de personas. Algunos dicen que 60 millones, otros dicen que 70 millones, otros inclusive hablan de 100 millones de personas. Es decir, no existían, no estaban los hombres capaces de trabajar y de dar respuesta a las urgencias económicas de estos países. Y de alguna manera en ese momento muchos países quedaron adictos, por decirlo así, a la inmigración, le dieron la bienvenida y pensaron que era conveniente que así ocurriera, como lo señala Douglas Murrow, un conocido crítico de la política migratorias actuales, que relata, que analiza, que comenta desde su punto de vista en su libro La extraña muerte de Europa, Inmigración, Identidad e Islam. Es decir, Europa se convirtió en un hogar para el mundo entero. Y a esta circunstancia se le añade, por otro lado, cuando estamos hablando de esa extraña muerte o ese extraño suicidio de Europa, un detalle no menos importante, es que la izquierda política ha intentado durante décadas socavar esa identidad judeocristiana del continente que encontramos en la raíz de la cultura europea y de la civilización, digamos, occidental, cuestionando creencias, tradiciones y hasta la propia legitimidad del discurso religioso cristiano que fundó, por así decirlo, desde Constantino en Roma, la identidad europea. Ya Miguel de Unamuno, Stefan Zweig y otros escritores, otras voces calificadas, se lamentaron en el sentido de que pareciera que la población joven, los joven de Europa, estaba empeñada en barrer con los valores culturales que le hicieron grande, que le dieron, digamos, esa savia que le permitió crecer con fuerza durante siglos. Una de las corrientes que más daño le ha hecho a Europa, por supuesto, desde este punto de vista, pensando en la degradación de la cultura europea, ha sido el relativismo cultural, esa interpretación más dañina del multiculturalismo
que reduce un discurso histórico centrada en una relación, en una dimensión personal o comunitaria limitada, contraria al valor universal de la cultura occidental, o el valor universal al cual aspira esa cultura occidental, y de ahí, por supuesto, el auge del hedonismo y el narcisismo de la cultura contemporánea. Otro aspecto que también podríamos reseñar es el auge de las redes sociales en los estratos más jóvenes de la población y no tan jóvenes, que hacen imposible el acceso a discusiones filosóficas o políticas serias más profundas que requieren importante esfuerzo de lectura que van más allá de los pocos segundos o minutos a los cuales nos tienen acostumbrados las redes sociales como TikTok o Instagram. Es decir, todos estos factores minimizan la posibilidad de formar o encontrar un sentido de pertenencia o identidad vinculada a las ideas centrales en la formación de la Europa, de la historia europea. Frecuentemente se nos dice que es imposible, muy difícil que un europeo que aprenda chino o japonés o hindú pueda incorporarse en cuerpo y alma a cualquiera de estas sociedades orientales. Pero jamás se discutirá que una persona que provenga de Pakistán o del norte de África o más allá puede incorporarse con derecho propio y sin necesidad de hacer suyo los valores republicanos o liberales de la sociedad donde quiere vivir, y no solo por el dominio del idioma. Es decir, yo puedo venir de otro continente, de otros países, y no tengo por qué acercarme ni hacer suyo los valores de la sociedad que me acoge. Los valores europeos son desechables, los de otras regiones, África, Asia o el Oriente, el Medio Oriente, no lo son. Hay valores más importantes que otros, como decía Orwell. Todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Eso está en Rebelión en la Granja. Es decir, frente a los valores asociados a esa identidad inicial de Europa y una ética fortalecida, alimentada por siglos de tradición filosófica y religiosa, ha surgido una tolerancia frente a las diferencias étnicas y religiosas. Es decir, lo que priva actualmente es una defensa de la diversidad, una defensa de lo multicultural, de todo lo que no signifique una aproximación a esos valores clave de Europa, y principalmente contra el cristianismo y el judaísmo, y bien sea, por supuesto, de la izquierda, de la ultraizquierda, del ateísmo militante, que siempre ha sido enemigo de la Iglesia y antisemita generalmente, más allá de lo que pueda plantear el Islam fundamentalista. Ninguna de estas corrientes, por supuesto, tanto los que plantean el planteamiento más conservador de la centroderecha o los cuestionamientos a la diversidad y a la apertura a las sociedades occidentales que plantea la centroizquierda, ninguna va a ser capaz de formar por sí sola un sentido de lealtad o de pertenencia capaz de congregar a grande mayoría en torno a un proyecto común. Y de allí es que podemos ver con alarma el avance del caos. Es un poco lo que decía el filósofo venezolano José Manuel Briceño Guerrero en su trabajo, en su libro El laberinto de los tres minotauros, uno de los grandes textos filosóficos históricos o de filosofía de la historia publicados en la final del siglo pasado, donde él argumenta que en Hispanoamérica están en lucha constante entre sí los valores de la cultura blanca protestante, el catolicismo español, la rebeldía de los descendientes de los esclavos africanos y el resentimiento del indio colonizado. Todos estos grupos se sabotean mutuamente y ninguno es capaz de convencer a los otros de su razón y de su dignidad intrínseca. Y de ahí, por supuesto, esta situación de ingobernabilidad permanente que parece agobiar a los pueblos iberoamericanos y que de alguna manera, trasladando ese problema del laberinto de los tres minotauros de Europa, nos enfrentamos a una situación de ingobernabilidad
parecida de caos creciente, de incapacidad para comunicarnos unos con los otros y de convencernos de los beneficios, de la bondad de un proyecto común que sea capaz de respetar, por supuesto, la tradición, los valores que han hecho grande la cultura occidental y algunas de las nuevas formas de la cultura contemporánea que pareciera estar, digamos, en contra, empeñadas en destruir a esos valores iniciales europeos. Ese es un tema importante que tenemos que empezar a debatir entre nosotros y acostumbrarnos al caos inmediato que va a generar esta situación. Intentaremos profundizar en algunas de estas ideas en nuestros próximos programas y por supuesto si les gustó esta idea, este debate, esta manera de ver lo que está pasando, por favor suscríbanse a Ecos de 1886 y si tienen alguna observación que hacernos al respecto sería bienvenida, por supuesto. Muchísimas gracias, Ricardo Bello desde Sevilla, España. Gracias.